sectorial del Reglamento General de Protección de Datos Personales y que tiene implicaciones también para las empresas en América Latina. Obviamente, el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento General de Protección de Datos Personales se refiere a dos supuestos concretos. Por una parte, cuando una empresa establecida fuera de la Unión Europea dirija sus servicios al territorio de la Unión Europea a las personas establecidas en la Unión Europea, no necesariamente residentes, sino personas en el territorio de la Unión Europea, y ofrezca sus bienes o servicios, estén sujetos o no a un pago y sean personas en la Unión Europea, va a ser aplicable el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Una simple página web que no esté en idioma, en uno de los idiomas de la Unión Europea, que no tenga la moneda en la Unión Europea, es decir, que no tenga lazos suficientes con el territorio de la Unión Europea, no le sería aplicable el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Por el contrario, si sí ofreciese sus bienes o servicios hacia personas establecidas que se encuentran en la Unión Europea, es decir, incluye pues, uno de los idiomas de la Unión Europea, español, alemán, inglés, francés, cualquier otro idioma, ofrece también esos productos o esos servicios en euros, ofrece también la posibilidad de obtener fácilmente esos productos o servicios, pues, productos, por ejemplo, que tengan que enviarse desde América Latina a la Unión Europea, en ese caso sí quedaría sujeta en virtud de lo que prevé la letra A del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Y el otro supuesto que quedaría es el de las empresas que llevan a cabo un control del comportamiento en la medida en que éste se produzca en la Unión Europea. Pensemos, por ejemplo, en una red social en América Latina que dirige sus servicios hacia las personas en la Unión Europea, que lleva a cabo ese control del comportamiento de las personas físicas. En ese caso va a ser también aplicable el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Lo que trata fundamentalmente la norma europea es proteger de manera efectiva a las personas, a los ciudadanos, a los residentes en la Unión Europea, porque se trata de un derecho fundamental. Por lo tanto, cualquiera que trate de sus datos personales, esté o no en el territorio de la Unión Europea, en este último caso, cuando se den estos requisitos específicos, va a tener que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea y cumplir con toda una serie de obligaciones, entre otras, la de asignar un representante que responda a las cuestiones de los interesados y de las autoridades de protección de datos personales. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Hola amigos de República Dominicana, les habla Augusto Jo, presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática. Los saludo desde Ciudad de Panamá para invitarlos cordialmente este mes de septiembre, del 24 al 28, que estaremos celebrando nuestro Congreso Iberoamericano. Los esperamos a todos, esperemos que venga una muy buena delegación de República Dominicana. Dicho sea de paso, fue nuestra primera sede de un congreso de la FIADI en el año 1984. Este año estaremos en nuestra versión número 22 en Ciudad de Panamá y los esperamos a todos. Saludos. Muy bien, después de estos videos de salutación, el primero del señor Telles, luego Miguel Recio, consultor, máster en propiedad intelectual y protección, es el que le da también paso a este tercer y último panel, ya llegando a esta curva conclusiva de este foro, enfocado en la seguridad tecnológica en esta era de la inteligencia artificial. Vamos a adentrarnos en esta última parte, pero con la moderación de la señora licenciada Diana Silveira, que viene desde Microsoft. Ella es directora de Asuntos Legales y Corporativos de esta gran empresa en el Caribe. Dentro de las tantas cosas y responsabilidades que tiene la licenciada, ella es encargada de prestar asesoramiento jurídico en la negociación de contratos y liderar discusiones sobre cuestiones relativas a cumplimiento, privacidad y seguridad en la computación en la nube con clientes de sectores privados, públicos y con agencias gubernamentales. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Diana Silveira. Al tercer panel, tendencias regionales en privacidad y protección de datos, Big Data, Internet de las Cosas y protección de datos. Buenos días a todos.
Les pido permiso inicialmente porque como soy de Brasil van a escuchar ahí un portuñol. Entonces le pido desde ya permiso y perdón. Espero que me puedan comprender bien. Entonces voy a leer aquí. Bueno, en nombre de Microsoft agradezco a Pepe a la invitación para participar de este importante evento y a todos los que están aquí presentes. En este panel de tendencias regionales en privacidad y protección de datos vamos a hablar de distintos temas que creo que son muy relevantes hoy día. A empezar de manera general a hablar de la protección y seguridad de datos, de la Ley de Protección de Datos Personales de la República Dominicana, de GDPR, General Data Protection Regulation de la Unión Europea, y también como esos y otros temas de ciberseguridad y crímenes y delitos de alta tecnología están siendo discutidos en la Suprema Corte de la Justicia de República Dominicana. Invito a los otros participantes del panel. Vamos a tener aquí Jaime Ángeles Pimentel, partner de la firma de abogados Ángeles Pons, profesor de propiedad intelectual, que maneja en labores diarios tema de propiedad intelectual corporativo, incluyendo solución de conflictos en estos temas. Jaime formó parte de la comisión que elaboró el anteproyecto de ordenamiento de mercado de la República Dominicana y que actualmente rige temas como propiedad intelectual, protección al consumidor, competencia desleal y libre competencia. Ha trabajado también en varios proyectos de leyes y reglamentaciones en el área de propiedad intelectual y tecnología. Es frecuente expositor nacional e internacional, incluyendo programas donde se ha involucrado la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana y de varios países centroamericanos en el área de propiedad intelectual. También es autor de numerosos artículos en sus respectivas áreas. Invito también a la señora María Valesca Álvarez, presidenta ejecutiva del NAP del Caribe, especialista en negociación, transformación digital, innovación y tecnologías de información y comunicación. La señora María Valesca es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con mención honorífica magna cum laude. Realizó otros estudios superiores en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en la Universidad de Harvard, en la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey. Dirigió y supervisó directamente la expansión del NAPE del Caribe, consolidando la operación como el centro tecnológico más seguro, innovador y mejor interconectado del Caribe. Ha negociado acuerdos de soluciones con las principales empresas del Caribe, privadas y públicas, garantizando la presencia en el NAP del Caribe de varias empresas multimillonarias para los próximos 5 años, apoyando la transformación digital de importantes empresas y sectores productivos de la sociedad. Finalmente, invito a la honorable jueza Esther Elías Agelan Casas Nuevas, jueza de la segunda sala o sala penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Es doctora en Derecho de la Universidad Central del Este y doctorado en Sociedad Democrática y Estado de Derecho de la Universidad del País Vasco y más maestría en Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Además, realizó posgrado en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura. Realizó un diplomado en Reforma de Proceso Penal en Latinoamérica en la Universidad Diego Portales de Chile. También es catedrática en programas de pregrado, posgrado o maestrías de la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Iberoamericana y de la Escuela Nacional de la Judicatura. También es autora del libro Ciberdelincuencia y Política Criminal, Internet, Nuevo Reto Jurídico Penal, y coautora del libro Derecho Procesal Penal en el sistema acusatorio latinoamericano. Bueno, como en los otros paneles, vamos a tener ahí una charla de 5 minutos de cada uno de los panelistas de algunos temas de los que mencioné en principio. Luego yo tengo algunas preguntas y después, bueno, vamos a dar la oportunidad para que ustedes puedan hacer otras preguntas.
Jaime. Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este panel con tan honrosas señoras y participantes. Bien, miren, yo quiero hacer un punto y seguido con los temas del último panel que se habló del GDPR, protección de datos en la República Dominicana, y lo que el colega español nos estaba explicando, para poder decir qué tenemos aquí en República Dominicana en derecho positivo, en el derecho que se debe de aplicar, y cuáles son las obligaciones que se tienen internacionales con respecto a eso. Yo quiero decir, lo primero es que nosotros tenemos una ley de protección de datos, nosotros tenemos una disposición constitucional donde obliga a todos en la República Dominicana a que haya una protección de datos, a la seguridad de los datos, a que solamente se tenga acceso de una forma lícita, a que esos datos siempre deben de tener la calidad necesaria. Es decir, la obligación constitucional existe. Así como lo dijo también el diputado José Laluz, que una de las disposiciones constitucionales también es el derecho de habeas data, es decir, de poder solicitar qué datos se tiene de manera judicial. Así como hay un habeas corpus, hay un habeas data. Se le puede obligar a una empresa a que indique qué tipo de datos es el que tiene. Ahora bien, se habla de la nueva disposición legal en la Unión Europea, muy conocida por sus siglas en inglés como GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos. Uno puede decir que, como eso es en Europa, no tiene ningún tipo de aplicación aquí en la República Dominicana. Y debemos de tener mucho cuidado porque hay muchos sectores que se pueden ver afectados. Pero independientemente de eso, que lo puedo ampliar un poco más adelante, nosotros tenemos que hacer énfasis en esas obligaciones de seguridad de los datos que está en nuestra Constitución y que está en la Ley de Protección de Datos. Si bien es cierto que el GDPR y la nueva reglamentación en Europa señala de manera expresa cuáles son esas prácticas que se deben de tener con el tema de seguridad, no es menos cierto que aquí hay una obligación de que se haga, de que se tenga esa seguridad. Decía una de las preguntas al inicio en la mañana, pero ¿dónde está la responsabilidad civil? O mejor dicho, ¿puede haber responsabilidad civil? Y la respuesta es de un sí o un no, y es sí hay responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque existe la obligación. Entonces, si hay toda una falta de protección de los datos, como nos decían en el panel anterior, de no quiero recibir los datos porque voy a tener mayor obligación de protección, porque puedo ser un punto para ser atacado. El que es atacado y la información sale por no tener una buena seguridad, entonces esa empresa, esa institución corre el riesgo de responsabilidad civil, corre el riesgo de que un ciudadano que se haya visto agraviado por el uso irregular de esos datos que han sido adquiridos de manera irregular pueda pedir daños y perjuicios en ese sentido. Hay mucha diferencia y hay mucho camino por trillar para que la legislación dominicana se parezca a la legislación europea,
pero nosotros debemos de tener en cuenta que la legislación dominicana, y perdonen que haya repetido tanto la palabra, tiene el tema de seguridad, tiene el tema de que se necesita un previo consentimiento, que es la esencia de la reglamentación europea, ese previo consentimiento, y se tiene inclusive en la República Dominicana un derecho de cancelación, derecho de oposición, derecho de cancelación y derecho de que los datos sean tratados de una forma legal y de una forma con calidad. Se tienen básicamente los mismos derechos que la legislación europea. Y me parece que el tema está en la aplicación. Se habló de que solamente está focalizada para el sector financiero, pero en una opinión muy particular mía, esa obligación le pertenece a todas las empresas que manejen datos personales. Yo voy a dejar el tema hasta ahí para darle paso a los demás. Sí, claro. Bueno, darle las gracias y felicitar ciertamente a los organizadores del evento por este espacio de diálogo que yo creo que ciertamente es muy propicio en los momentos en los que nos encontramos. Y yo coincido en gran medida con mucho de lo que comentaba Jaime, especialmente porque República Dominicana es un país que con sus oportunidades de mejora tiene un marco legal y regulatorio que nos permite avanzar a pasos agigantados en todo este proceso de transformación digital y en todos estos procesos de la llamada cuarta revolución industrial, que de alguna manera es lo que nos trae a este espacio de diálogo, hablando de los temas de Big Data y hablando de los temas de la protección de data personal y de esta nueva industria que se crea, porque al final del día el tema de la privacidad y de la seguridad son industrias que se han creado producto de esta revolución tecnológica. Y como decíamos, ciertamente hay un marco regulatorio en República Dominicana. El tema un poco y el reto probablemente se encuentra es en la aplicación de ese marco legal, porque efectivamente la Ley de Protección de Data Personal, si bien surge y tiene algunos conceptos muy alineados a lo que son los temas financieros y de buró de créditos, no excluye a ninguno de los otros sectores y habla exclusivamente precisamente de lo que es protección de data en el sentido general. Donde personalmente entiendo que tenemos el gran reto y es que no existe una organización o una autoridad que permitan realmente controlar y velar porque la información, sea física o digital, se almacene y se garantice en las condiciones que la propia ley establece que debe de garantizarse esa información. Y quiero hacer una mención importante de que hoy en día hablamos de los temas digitales porque ciertamente es el gran reto de la rapidez, la velocidad con la cual podemos transmitir esa información. Pero cuando hablamos de la protección de la información, cuando hablamos de la protección de data, estamos hablando tanto de documentos físicos o de información resguardada en documentos físicos como la resguardada en documentos digitales. Y aún así, en República Dominicana no contamos con un organismo que en realidad pueda velar que esa farmacia que tiene almacenado en sus archivos todo lo que son las recetas médicas que dicen lo que es la estructura de salud de una persona, puede estar físico o digital, pero realmente quien controla que esas recetas médicas estén almacenadas de la manera correcta. ¿Quién garantiza que esa ferretería, y estoy hablando de industrias totalmente alejadas de lo que son las industrias tradicionales que traemos en estos foros, que son las financieras, el gobierno, pero es que hoy en día la protección de data y el tema de privacidad tenemos que verlo en el sentido más amplio de la palabra. Esa agencia de viajes que guarda en sus archivos todo lo que es nuestra información de viajes, todo lo que son nuestras preferencias de viajes, lo que son nuestros documentos de identidad con los que viajamos. En realidad, ¿quién puede en República Dominicana controlar y garantizar que esas otras industrias reguladas y no reguladas en realidad están almacenando la información de la manera adecuada? Y el tema se complica
y se hace todavía más interesante porque cuando nos metemos en el tema de Big Data, donde al final del día es un compendio y un conjunto de datos, vinculados en datos tradicionales o por las fuentes tradicionales, pero también por las fuentes no tradicionales. De repente hoy estamos hablando de ese almacenamiento de las bases de datos que conocemos de la manera tradicional y controlada, pero ¿qué ocurre con toda esa data no estructurada que hoy en día viene de todas esos elementos que hoy en día se conectan con el Internet de las cosas, la información que estamos accediendo de las redes sociales, los dispositivos que ya hoy en día están totalmente conectados e integrados a nuestra vida diaria? Entonces la realidad es que el reto se vuelve mucho más divertido porque nos encontramos con un término que hoy acotamos como Big Data, pero que es la realidad de nuestro diario vivir, la cantidad de información y de data que nosotros estamos entregando y que estamos generando. Solo calculemos que cada 18 meses la humanidad duplica la cantidad de data que hoy en día estamos generando y que el 80% de la data que hoy en día tenemos en las empresas y en las entidades vienen de fuentes no estructuradas, de medios no tradicionales. Entonces, ese mecanismo de control y de poder validar que realmente individuos, instituciones y empresas estemos almacenando y conservando la información de la manera que la ley lo dice, se vuelve un elemento definitivamente mucho más importante y mucho más retador. Muchas gracias. De los datos de las rifas que muchos de nosotros participamos. Correcto. Por favor. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Igual felicito a los organizadores de este evento, de un tema tan novedoso y tan importante en nuestro país. Pues lo cierto es que la protección de data aquí en el marco normativo es considerado como un derecho fundamental y que tenemos un marco jurídico que es la Ley de Protección de Datos. En Latinoamérica, en sentido general, pues es de donde nace el habeas data y la mayoría de los países pues contienen esta garantía en procura para tutelar ese derecho. A partir de la resolución del reglamento, pues yo entiendo que necesariamente nos impacta y nos hace reflexionar sobre la necesidad de un cambio legislativo, porque de tener una normativa reactiva, es decir, que va a reaccionar ante la vulneración, debemos cambiar el chip a tenerla de una forma preventiva, es decir, para prevenir la vulneración de datos. Y creo que hoy día muchas de las informaciones de los ciudadanos de este país pues se encuentran en alojamientos de nubes en Europa que podrían impactarnos, por lo cual debemos reflexionar sobre este cambio. La Ley de Protección de Datos nuestra, tengo entendido que tomó como fuente la normativa española, la cual ha reformado el contenido y requiere, ha tenido que cambiarla producto del reglamento de la Comisión Europea, pues contiene en el ámbito represivo, pues yo como juez penal no manejo mucho los temas de responsabilidad civil, pero sí en el ámbito penal, mi percepción es que no ha tenido el impacto, aunque entiendo que la persecución penal no soluciona necesariamente las vulneraciones a estos derechos, pues contiene conductas y tipifica conductas que no están acorde con otros tipos penales, inclusive con la ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología. Incluso tiene una disposición que dice todos los delitos de este capítulo se sancionarán con una pena
no recuerdo cuál es la pena, pero bueno, incluso superior a otros tipos penales que tienen diferentes penalidades. Yo pienso que nosotros, igual como lo hicimos con la elaboración de la ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología, donde tomamos como base, sin ser signatarios al convenio de Budapest, el contenido del convenio de Budapest, pues de igual manera plantearnos una reforma y ponernos acorde al contenido de esta normativa. Entiendo que la mayoría en el ámbito de la tecnología y con los avances de la tecnología, pues la mayoría de las decisiones que se toman por tener ese impacto transfronterizo, pues es necesario unificar normativas, unificar criterios a los fines de nosotros poder eficientizar en el ámbito penal una persecución y en el ámbito civil pues los impactos que tengan a nivel transfronterizo, tanto regional como global. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo aquí un par de preguntas. Jaime de GDPR, una pregunta que tengo que sé, como comentaron, como República Dominicana tiene su propia ley de protección de datos, Entonces quería, si puede por favor comentar, Jaime o los otros panelistas, ahí, cómo las dos leyes se comparan un poco y si una empresa, una entidad que cumple la ley de protección de datos personales de República Dominicana automáticamente estaría cumpliendo también el GDPR. Bueno, la respuesta corta es que el GDPR tiene una serie de obligaciones que la ley dominicana no tiene, como son los oficiales de cumplimiento, tal y como dijo María Gualesca, el tema de las instituciones que tienen cada país para controlar y para manejar la data que tengan las empresas. Ahora bien, en el tema del consentimiento previo, sí se estaría cumpliendo. En el tema de la seguridad, habría que ver cuáles estándares de seguridad va a utilizar esa empresa dominicana para que puedan ser aceptadas en Europa. Y eso me lleva a decir este comentario. El GDPR tiene efectos en muchas empresas en la República Dominicana y algunas, por no decir muchas de ellas, se van a ver en la obligación de cumplir directamente con el GDPR. Porque, ¿cuál es la industria, una de las industrias mayores en la República Dominicana? El turismo. ¿De dónde viene una cantidad importante de turistas? De ciudadanos o residentes de la Unión Europea. Inmediatamente una empresa maneja datos de residentes, no nacionales, residentes de la Unión Europea, tiene que entrar en aplicación el GDPR. Pero hay que ir más aún. ¿Qué pasaría con el sistema de las remesas? Nosotros en la República Dominicana recibimos una cantidad enorme de remesas de los dominicanos que viven fuera de la República Dominicana. Muchos de ellos viven en la Unión Europea. Entonces, todo el manejo, todas las empresas que tengan algo que ver con el manejo de esas remesas van a tener que cumplir. A propósito, mencioné que la tiendecita que ofrece tours en Punta Cana para ir a ver animales y todo eso, y que apenas son 5 personas, cobra con tarjetas de crédito. Si cobra con tarjetas de crédito, entonces, y le cobra a ciudadanos alemanes, está manejando datos de residentes en la Unión Europea. Y si nosotros seguimos haciendo ese tipo de ejemplos, nosotros vamos a llegar a un número importante de empresas. Si ustedes se fijaron, el colega español
señaló oferta en moneda en euros. ¿A alguien se le ha ocurrido que algún sitio en la República Dominicana, un website, un sitio de internet, ofrece servicios o productos en euros? Me parece que la respuesta es afirmativa, no muchos, pero sí los hay. Entonces, real y efectivamente, el GDPR es algo que, si bien es cierto, está lejos en Europa, pero tiene vocación de ser aplicable aquí en la República Dominicana. Y con todo lo que conlleva, en la primera parte de seguridad y la primera parte del consentimiento, de licitud, sí, pero hay otra parte que no estaría en condiciones de cumplir. Si quiere comentar, sí, por favor. Un poco corroborando lo que mencionaba Jaime, nosotros de hecho como empresa hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes nuestros que precisamente sus sistemas informáticos de alguna manera se entrelazan con sistemas que están vinculados a la Unión Europea. Eso nos ha llevado a que para poder cumplir con ciertos requerimientos nosotros tuvimos que efectivamente cumplir y garantizar que muchas de las plataformas que nosotros usamos para servir entidades o de la República Dominicana o de Estados Unidos o de Europa que tienen vinculación con la Unión Europea debían de cumplir con los estándares que precisamente la legislación demanda. Así que, en efecto, si bien estamos hablando de una legislación en la Unión Europea, no es menos cierto que la República Dominicana y todas las empresas que de alguna manera servimos entidades o empresas que tienen algún vínculo con información, con data que está vinculada a la Unión Europea, estamos en la obligación de cumplir con los estándares y de hecho homologar mucho de lo que son nuestros procedimientos para poder ser elegibles para continuar sirviendo y para continuar abriendo oportunidades de negocios. Y no me olvido que hace unos años una de las grandes batallas estuvo asociada a la industria del call center de la República Dominicana, donde efectivamente el tema de la inversión extranjera de empresas de la Unión Europea que tenían el interés de posicionar empresas de call center o de BDP aquí en República Dominicana, tuvieron el reto de que efectivamente nuestra ley de protección de data tenía que ser aprobada y tenía muchos de esos procedimientos que homologarse a lo que eran las exigencias de la Unión. Así que es un tema que está mucho más cerca que el cruce del Atlántico. A propósito, todos los negocios de Punta Cana tienen una vocación. Clínicas, pueden ser inclusive papelerías, más allá del turismo. Bueno, GDPR no es un tema sencillo ahí, necesitaríamos como 1 hora y media solo para hablar con más profundidad del tema. Microsoft ha empezado como su jornada de cumplimiento al GDPR hace tal vez más tiempo que las entidades privadas y bueno, no es fácil. Seguimos como esperando algunas aclaraciones de la Autoridad de Protección de Datos de la Unión Europea. Yo creo que lo más tal vez complicado ahí sea exactamente la definición de quién son los data subjects. Entonces si es como data residents, si es como, si tiene como citizenship, que no es nuestra interpretación, pero entonces Microsoft como seguimos entendiendo o interpretando la norma, claro que no es hay una interpretación definitiva de manera súper, ¿cómo se llama? Como en español, como de una manera abrangente, ¿no? Pero seguimos esperando, de lo que sabemos, las aclaraciones ahí vienen solo el fin del año y la norma ya sigue válida desde mayo. Pero bueno, tal vez ahí el próximo paso sea organizar un otro evento solo para hablar de GDPR, porque de hecho es un tema súper complicado e interesante y muy importante, ¿no? Como comentaron, no solamente a las entidades que están de hecho ahí, que tienen una oficina o cualquier trabajo en los países miembros, ¿no? María Valesca, con tu experiencia quería preguntarle una cosa de como risk assessment.
Entonces, la pregunta que es, si una empresa dominicana quisiera almacenar sus datos con un proveedor de servicios en la nube, ¿qué crees que serían como las 3 preguntas más importantes en materia de seguridad y privacidad que esta empresa debería hacer a su proveedor? Yo creo que más que 3 preguntas para hacer al proveedor, son 3 preguntas que deberían estar en la esencia de una estrategia de prevención de protección de data. En realidad, como empresas, ¿cuántas de nosotras nos hemos hecho la pregunta y sabemos la respuesta real de dónde está toda nuestra información? ¿Quién manipula nuestra información? ¿Y con qué estándares estamos cumpliendo el resguardo y el almacenamiento de esa información? Pero esas son preguntas que, si bien obviamente están muy alineadas a lo que puede ser una conversación con un proveedor de servicios, son preguntas que internamente debemos nosotros hacernos como parte de lo que debe ser una estrategia de protección de data a lo interno de cada una de nuestras entidades. Yo me atrevo, sin temor a equivocarme, a que si a esta audiencia le preguntáramos, en realidad, si cada uno de nosotros sabemos exactamente dónde está toda aquella información que nosotros consideramos como propia y que no queremos que sea vulnerada, si sabemos exactamente dónde reside, probablemente vamos a tener dudas de si el 100% de esa información está en nuestro dispositivo celular, si está en nuestro computador personal, si hay una parte que está en el ordenador que uso de la compañía, si está en mi Dropbox, si está en mi iCloud, si está en mi cuenta de Gmail, si está en los servidores que uso como parte del respaldo de la empresa. En realidad tenemos información y data totalmente distribuida en un sinnúmero de dispositivos, en un sinnúmero de puntos finales de la red, del cloud, porque cuando nosotros pensamos en el cloud, que es un tema que está muy de moda y que típicamente es la pregunta que le hacemos a un proveedor de servicios de ese tipo, más del 36% de las aplicaciones que nosotros hoy en día usamos están basadas en la nube. Y por lo tanto, si tomáramos simplemente ese punto como referencia, todas las apps que nosotros estamos usando, donde el 36% mínimo de la información ya está en la nube, en realidad, ¿dónde está esa información? Entonces, por eso, una de mis reflexiones con esta audiencia en este foro sería que internamente nosotros debemos hacer el ejercicio de ciertamente entender dónde está nuestra información, dónde reside, quién la manipula y bajo qué estándares nosotros mismos estamos garantizando su almacenamiento. Y serían probablemente las mismas preguntas que compartiría con un proveedor de servicios. Con el beneficio de que con el proveedor de servicio además puedes subirle el tema del SLA, cómo me garantizas, cuáles son los protocolos de seguridad a los que voy a tener disponibilidad para en realidad garantizar que solo mi personal o solo mis colaboradores o mis usuarios autorizados pueden acceder a esa información. Y ahí entonces entra toda una dinámica de qué tipo de proveedor de servicios. Hoy en día hay todo un mito detrás del uso del cloud. Y la realidad es que el cloud, si bien es un concepto que se ha vendido como la nube está en sitios. La nube está en un conjunto de equipos de servidores, equipos de telecomunicaciones que se encuentran en uno o en varios data centers. Entonces, la pregunta de dónde está esa información debe poder ser respondida por el proveedor y, por consiguiente, cuál es la jurisdicción que me aplica en términos de mi protección de data personal. Porque de repente yo soy una empresa de la República Dominicana que quiero garantizar que el lugar donde se está almacenando mi información tenga calidad o equivalencias con la legislación de la República Dominicana o con la de la Unión Europea porque tengo clientes, como es el caso de las empresas de Punta Cana, que de repente decimos, bueno, voy a usar el cloud, pero como empresa que resido en Punta Cana y que el 80% de mis clientes son europeos, entonces de repente necesito un proveedor que me garantice que voy a estar en cumplimiento con las normas de la Unión Europea. Entonces el tema de la jurisdicción ahí viene a ser un tema importante y directamente vinculado de dónde reside la información. ¿Quién manipula la información? Cuando hablamos del cloud, en la mayoría de los casos pensamos que le estamos entregando la información a ese proveedor de servicios. Y la realidad es que la información continúa estando bajo el control y el poder de cada uno de nosotros, siempre y cuando nuestro proveedor de servicio nos garantice
que los protocolos de seguridad y que el perímetro de seguridad que va a rodear esa información sigue estando bajo nuestro control. Entonces ahí viene el tema de si usamos protocolos de seguridad compartidos o si tengo yo como cliente la posibilidad de individualizar mi perímetro. Entonces ahí ya vienen los aspectos de seguridad. Y en temas de cumplimiento y garantías, ¿cuál es ese SLA que ese proveedor está dispuesto a entregarte? Y las garantías económicas y de responsabilidad que ese proveedor está dispuesto a asumir cuando sirve de alguna manera de proveedor de servicios donde puede recibir la información de cualquiera de las empresas. Muchas gracias. La próxima pregunta que tengo es la última, después abro ahí a los participantes, es del tema de la jurisdicción, de lo llamamos como law enforcement requests, ¿no? Como requerimientos de datos, y siempre que hablo con clientes ahí, de entidades privadas o públicas, hay una preocupación muy grande con qué ley va a ser aplicada y cómo el proveedor, cómo Microsoft va a responder y todo eso. Entonces, la pregunta que tengo aquí es un poco de, que tiene que ver un poco también con la ley contra crímenes y delitos de alta tecnología. La pregunta es, cuando un proveedor de servicios en la nube recibe una solicitud legal de una autoridad local, primero, para entregar datos de clientes que se encuentran almacenados en sus servicios, ¿qué requisitos debería cumplir dicha solicitud para ser considerada válida bajo la ley dominicana? Y después, ¿cuál sería la diferencia si la misma pregunta, pero el supuesto de que la solicitud provenga de una autoridad extranjera? ¿Cuál sería la diferencia ahí? Bien, el contenido del artículo 6, el párrafo de la ley 53-07, en materia de probatoria, pues aquí en cada país tiene que regir la norma donde esa evidencia va a ser presentada. En el caso nuestro, si nos solicitan, si nosotros vamos a solicitar una evidencia a un proveedor de las nubes, pues obviamente en nuestro ordenamiento jurídico, tanto por la norma como por decisión del Tribunal Constitucional, tanto el tráfico de datos como el contenido requiere de una orden judicial. Es decir, el primer paso es la obtención de la orden del juez y a través de esa orden pues vamos a tramitarlo por medio de una autoridad central que va a requerir al headquarters del lugar donde se encuentra alojado la data, pues la información. Requerimiento de orden judicial y la tramitación a través de un MLA, es decir, Mutual Legal Assistance, para la obtención de la evidencia. En el caso contrario, pues se solicitaría a la autoridad central, que en este caso es la Procuraduría especializada en delitos de alta tecnología, y sería esta quien obtendría, quien le va a proporcionar la información que se requiera. Entiendo que nosotros a partir de que somos signatarios del convenio de Budapest, pues tenemos ya toda una estructura de cooperación, pero con el tema de las nubes hay una particularidad que incluso el mismo informe de Cloud Evidence de la Comisión Europea establece que hay situaciones en donde no está bien establecida cuál sería la jurisdicción, toda vez que la data pudiese trasladar, como la característica principal de la nube es la movilidad permanente de la data. Entonces, ¿qué resulta? No sabemos muchas veces dónde está la data y cuál va a ser la jurisdicción que va a aplicar. Y dice este informe que no está bien claro cuál va a ser la jurisdicción que va a establecerse si la de la headquarter o si se ha movilizado a otro lugar la de ese otro destino donde se encuentra. Es decir, que todavía hay muchísimas cosas por hacer, por definir,
pero mientras tanto, lo importante en materia represiva es procurar una evidencia que pueda ser sustentada ante las cortes y que sean válidas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, tenemos ahí unos 5 minutos de los participantes. ¿No? ¿No? Vamos a cantar entonces. Están con hambre, no sé. Es que tú tienes que recordar, Jaime, que nosotros estamos entre el almuerzo y ellos. Sí. O sea, que Nunca sé cuál es única peor, excusa, antes del almuerzo o graveyard shift después, pero hay una pregunta ahí. Gracias. Después. Ok. Recientemente, en esta pasada semana, fue conocido que en los Estados Unidos hubo una decisión por la Suprema Corte de Justicia para proteger la información personal de la gente, ¿no? De los ciudadanos, luego de que se detectara una práctica en que las autoridades de vigilancia y persecución pudieran obtener los datos, no directamente de la fuente directa donde están los datos, sino de terceros. En este caso, por ejemplo, las compañías telefónicas almacenan información tanto de los usuarios como de contenidos que pueden llegar allí. Y como la ley restringía ese acceso a la protección de datos personales del servicio al que estaba suscrito, lo que estaba restringido eran precisamente eso, pero si se tomaban de terceros, en este caso compañías telefónicas o intermediarios, eso estaba libre para que las autoridades pudieran gestionarlo. Entonces la Suprema legisló y dijo, no señores, esto no es posible porque son informaciones personales de esa persona independientemente de quién lo tenga, que tiene algo que ver con lo que ustedes están planteando. Y esto nos lleva a lo que siempre nos ha preocupado con relación al límite que tienen las autoridades de investigación para obtener los datos en su proceso de persecución de criminales o de sospechosos de cometer crímenes y delitos en ese sentido. Quería básicamente conocer cuál sería la reflexión en este sentido, de este tipo de legislación, y si aquí en República Dominicana ese esquema de obtener información a través de terceros de alguna manera está protegido a través de algún tipo de legislación como la 172 de los 13 o la habeas data, etc. Bueno, dejo los temas de legislación nacional a los panelistas. bueno, los recientemente, de hecho, con motivo de la modificación de la ley que crea el sistema de emergencias de 911, hay uno de los artículos que establece y faculta al Indotel como órgano regulador de las telecomunicaciones o quien éste designe a poder acceder a información de las empresas de telecomunicaciones que se encuentren, incluso la posibilidad de colocar dispositivos que permitan la captura de información a través de las redes de telecomunicaciones de la República Dominicana. Aunque el artículo es bastante, vamos a decir, general y no entra en detalle de bajo qué circunstancia podría darse la interpretación, de acuerdo a ese artículo, de la posibilidad de acceder a cierta información a través de las redes de telecomunicaciones sin la necesidad de una orden judicial, que es como está establecido el procedimiento de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y otros articulados. Ya en el pasado hubo, de hecho, una resolución en esa misma línea que facultaba a determinados organismos de seguridad a poder acceder a información a través de las empresas de telecomunicaciones y de hecho exigía que las empresas de telecomunicaciones o cualquier comercio que tuviera disponible un Wi-Fi o una red pública tuviera que tener los dispositivos para capturar la información y hacerla disponible a determinados órganos de seguridad. Esa resolución, de hecho, fue declarada inconstitucional, si mi memoria no me falla, precisamente porque violaba principios fundamentales del derecho de la protección. Visto este nuevo articulado, habría que evaluar si su alcance
permitiría un acceso a información sin la necesidad de una orden judicial, porque en general es amplio y no muy específico, pero en principio un abogado podría argumentar que sirve de base jurídica para lograr ese cometido. No, el tema es, a mi entender, y no es una crítica, pero bueno, el Tribunal Constitucional en su sentencia, me parece que es la 200, lo que hace es que toma la misma consideración de lo que es el tráfico de data como el contenido de datos. Entonces, eso ha limitado bastante lo que es la persecución a partir de esta decisión, que declara inconstitucional unos artículos de la resolución de Indotel que da cumplimiento al artículo 47 de la ley 53-07. Yo creo que hay otra pregunta. Estaba ahí. No. Buenas tardes. Wendy Soto de Custom Intelligence. Primero agradecer por el panel y toda la información. Me gustaría que si podrían reflexionar un poco por dónde andan las empresas en cuanto a sus reflexiones de costo-beneficio de cumplimiento. Si yo leí un artículo recientemente de que algunas empresas están considerando el costo financiero, ¿verdad?, del cumplimiento. Si hay alguna reflexión sobre eso que pudieran compartir con nosotros. Gracias. Yo puedo, bueno, hacer un comentario de mis conversaciones con clientes en Brasil. Bueno, primero, no es, como comenté, un tema sencillo. Entonces, Microsoft tiene su propia interpretación, por ejemplo, de GDPR, para hablar de un tema de cumplimiento, y las empresas tienen otras. Sí, yo tuve unas charlas interesantes con clientes que, aunque sí sabían que estaban como sujetos a los términos de GDPR, casi como eligieron tomar el riesgo ahí de no estar como 100% compliant con GDPR, porque pensaban en el otro riesgo, que es de hecho como de la Autoridad de Protección de Datos en la Unión Europea, como saber de lo que estaban haciendo o no estaban haciendo correctamente, si estaban cumpliendo o no, porque claro que bueno, es nuestra opinión que el target inicial de GDPR va a ser, por ejemplo, tal vez empresas de tecnología, pero no creo que Microsoft primero, otras empresas, empresas que están sí ahí ubicadas en la Unión Europea, aunque claro, ya está súper claro que no es necesario que estén ahí ubicadas en la Unión Europea para que se aplique GDPR. Entonces sí, escuché de unas empresas grandes en Brasil, del sector privado específicamente, que sí me aplica, pero yo no voy a hacer todo el homework. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que sí, bueno, hay muchas maneras de que la autoridad sepa que una empresa no está cumpliendo, ¿no? Y yo creo, GDPR, yo siempre comento que hago como un paralelo con corrupción. Más que las penalidades que son ahí súper scary, pero claro que no se van a aplicar en todos los casos. Hay un tema de reputación también, que es una cosa que las empresas deben preocuparse, ¿no? Y sí hay diferentes maneras de que la Autoridad de Protección de Datos aplique las penalidades, no solo financiera, pero hay muchas otras maneras, como si hay como un sitio de internet, como cortan la transmisión de datos, hay muchas cosas ahí. Entonces, sí, la respuesta que tengo específicamente de GDPR, sí, algunas empresas toman el riesgo de no cumplir, porque si el costo no es bajo, ¿no? Porque GDPR no es solo como de contratar, no sé, a Microsoft, a otra empresa, para ir como cuidar de los temas de la protección de los datos y todo eso, pero hay como
data classification, data management, seguridad, y después hay políticas, hay entrenamientos de personal, hay como, de nuevo, un poco como corrupción, como books and records. No es exactamente el tema correcto para GDPR, pero hay que tener ahí como un montón de pruebas de que no solo estaba ahí cumpliendo GDPR, pero, bueno, se hizo, no sé, un incidente, un breach, security breach, que hizo la compañía después para, bueno, prevenir que no ocurriera de nuevo. Entonces, sí, homework when it comes to, al respecto del GDPR, sí es un costo muy largo. Entonces, sí, algunas empresas, aunque ya sepan que sí me aplica, deciden no cumplirlo. Pero el último comentario que tengo es que todavía en las charlas que tengo con empresas de Brasil o de Latinoamérica, de Caribe, hay muchas empresas que no tienen como el entendimiento correcto si les aplica o no. Entonces, eso es una cosa, por eso que, bueno, invito a todos aquí que sigamos como hablando del tema, porque no es sencillo, no es sencillo. Jaime, ¿quiere comentar alguna cosa? Lo único que quería comentar, independientemente de esos puntos muy válidos que tú te refieres, es el tema de qué vamos a hacer con derechos fundamentales. O sea, ¿por qué estamos hablando de protección de datos? Primero es que ha sido considerado un derecho fundamental, la protección de datos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, bueno, pero ¿para qué se inventaron ese derecho? Entonces tendríamos que ir, pero nosotros tenemos derecho a educación, nosotros tenemos derecho a la vida, nosotros tenemos otra serie de, ahora mismo, el año pasado, tenemos una nueva disposición de lavado de activos. ¿Cuánto vale la estructura a cada empresa que es un sujeto obligado en el lavado de activos? Es sumamente costoso, pero se debe de cumplir. Entonces, hay un tema que creo que es anterior al de costo-eficiencia, es por qué se debe de hacer. Y obviamente que ya que está la legislación, ya que está el derecho fundamental debidamente reglamentado, tenemos otro punto. Si hay una empresa que quiere hacerlo a mitad, hay una empresa que lo está haciendo completamente del todo y hay otra empresa que no lo hace, ¿ustedes no creen que entonces el que no lo haga o el que lo hace a la mitad le está haciendo competencia desleal a esa empresa? Entonces, es un tema complicado de el cual cómo cumplir con todas las reglamentaciones que para hacer la operación específica que se está haciendo. Yo a eso le agregaría y yo quiero por un momento invitarlos a que dejemos de un lado la regulación y el cumplimiento y las normas a las cuales estamos sujetos. De repente, ¿cuál es el activo más importante que tenemos la gran mayoría de las empresas? Es precisamente la información. Este tema toma relevancia porque hoy en día usamos la información y precisamente la monetizamos de diversas maneras. Y por tanto, la data y la información de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras empresas se convierte posiblemente en uno de los activos más importantes que podamos tener. Entonces, pensando exclusivamente en lo que es el modelo de negocios de nuestras empresas, lo que es pensando precisamente en la oportunidad de que la empresa crezca, se desarrolle y se mantenga en el tiempo, yo creo que la obligación y el compromiso de proteger la información viene mucho más allá de lo que puede ser una norma o una ley de cumplimiento, viene por el mismo hecho de los compromisos a los que nos debemos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros accionistas. Pero más allá es que si perdemos la información, si nuestra información es vulnerada, si nuestra información es robada, tenemos consecuencias muchísimo mayores y más graves y probablemente sin la posibilidad de recuperarnos por los temas reputacionales, por los temas que involucra precisamente la pérdida de credibilidad y de confianza en la empresa que fue sujeta de un breach de información.
Entonces una de las reflexiones que quisiera que nos quedáramos con ellas es que el tema precisamente de protección de datos, si bien obviamente viene asociada al conjunto de leyes y normas, en este momento pasa a ser un tema fundamental de nosotros como individuos y de nuestras empresas, y de tener estrategias de prevención y de protección de data, no porque la ley me lo pide, no porque la ley me lo exige, sino porque es un elemento esencial para la prosperidad y el desarrollo sostenible en esta era, precisamente en la era de la información. Invitar pues obviamente a que el tema se viralice en términos de crear esa cultura y de empezar desde los más pequeños, porque es triste cuando miramos las estadísticas de lo que como empresas estamos invirtiendo en cursos y en capacitación y en crear la conciencia dentro de nuestros colaboradores de los temas de protección de data personal, y miramos los últimos 4 años y la realidad es que las estadísticas no son diferentes. Todavía es más complicado, son estadísticas mucho más tristes. Entonces, la oportunidad aquí la tenemos en lograr crear la conciencia desde las primeras etapas, y a aquellos niños a los que hoy les entregamos un dispositivo móvil o un iPad para que se entretengan porque no queremos que nos interrumpa en el momento de la reunión o en el restaurante, desde esa edad temprana empezarlos a enseñar de la importancia de la información a la cual están accediendo y la cual están haciendo disponible. Así que yo concluiría con una reflexión de que efectivamente es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema que debemos de empezar desde primera fase, a edades tempranas, y que si bien obviamente tenemos leyes que nos obligan a ciertas cosas, el tema tiene que ser más que por una ley, por un compromiso personal de la importancia que hoy en día reviste la protección de la información y la privacidad. Sí, y yo le agregaría, es un derecho fundamental nuevo, igual que como el medio ambiente, cuando comenzó, no reconocíamos, no tutelábamos, o el Estado no tutelaba efectivamente ese derecho, pero también los ciudadanos no tenían conciencia, por lo que debemos tomar conciencia, sensibilizarnos, tanto en el derecho que tenemos a la protección de nuestros datos como en los deberes. Y sobre todo, reforzar todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, que obviamente necesitan, son mucho más vulnerables al utilizar la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una última pregunta, sé que estaba esperando si quiere hacer su pregunta o no. Sí, tenemos. Saludos. Federico Ruiz, estudiante de término de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo estoy trabajando mi tesis acerca sobre protección de datos. Estudiando la ley sobre protección de datos, me doy cuenta que el órgano control es la superintendencia de banco. Sabemos que la GDPR maneja la parte también de salud, la parte de las Fuerzas Armadas, y digo yo, como órgano de control, la super de banco tiene facultad como órgano rector en ese ámbito, en la parte de salud. Si sabemos que existe el Ministerio de Salud Pública, existen otras instituciones que chocan con esa parte. Es que es muy difícil, como le digo, que la super de banco legisle o reglamente normas que tienen que ver justamente con otras instituciones del Estado. Es tan así que una de las recomendaciones que yo pongo para final es crear una agencia de datos o algo parecido, una superintendencia o un instituto de datos aquí en la República Dominicana que se encargue de esa parte, de legislar en todas las materias. Y primero también que la ley, que es muy buena, pero tiene demasiadas cosas que todavía le faltan para regular. Y esa parte también, yo tengo otra pregunta. ¿Quién protege? ¿Qué legislación protege el derecho dominicano de la protección de datos? Porque sabemos que la GDPR se aplica en Europa, pero una pregunta, aquí, ¿qué ley me protege a mí como dominicano
con mis datos que están en otros países, porque la legislación actual no hace ninguna mención sobre eso. Ahí está la pregunta. Bueno, la primera pregunta, la Superintendencia de Bancos no tiene nada que ver con los datos que no sea de la información sobre los llamados buró de crédito. La Superintendencia de Bancos solamente tiene vigencia y jurisdicción sobre esas instituciones, no sobre ninguna otra de los datos que tú estabas mencionando. Es lo primero. Lo segundo, con respecto a lo segundo, es cómo se protege los datos de dominicanos en el extranjero. Obviamente que la respuesta va a ser dependiendo del país en el que se quiera proteger, porque cada país tiene su legislación diferente, parecida o no a la Unión Europea. Hay varios países del mundo, creo que no llegan a 15, que han sido reconocidos por la Unión Europea como tener una legislación con protección equivalente. En América Latina tenemos Uruguay, Argentina y creo que me quedé ahí. Y hay otros países reconocidos en el mundo. Nosotros vemos un país tan grande como los Estados Unidos no tiene una ley federal de protección de datos, es una protección estatal y varía de estado en estado. Nosotros tenemos legislación en México, bien o mal, hay legislación en Costa Rica, hay muchos países de América Latina que tienen su legislación. Ya sabes que hay una especialísima en Europa y así sucesivamente. Te habría que ir de país en país. Respuesta corta, no tenemos un organismo de control y ese es precisamente uno de los grandes retos. Y respecto de tu segunda pregunta, nuevamente, ¿dónde está la información de ese dominicano? Y eso entonces te llevaría a que dependiendo de dónde está la información de ese dominicano, la legislación que le aplicaría. Bueno, ya estamos ahí un poco retrasados. En nombre de Microsoft, de CAPP y de FIADE, quiero agradecer a todos los participantes, a todos los panelistas, a los moderadores por este evento. Espero que los temas discutidos han sido ahí relevantes para todos. Espero verlos por seguro en el próximo año, pero creo que antes de eso hay otros temas importantes que discutir y aprender. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias también a todas las personas que estuvieron involucradas en la organización del evento de parte de Microsoft, de CAPP y de FIADE. Sé que ha sido ahí mucho trabajo en los últimos meses, entonces agradezco a todos. Muy, muy buenas tardes.